razón. Ya. Ahora sí, ya podemos explayarnos. Bien. Entonces, en la anterior clase hablamos sobre grupos sanguíneos, ¿no? Cómo es que se diferencia cada grupo sanguíneo. Eh, ¿Cómo se diferencia cada grupo sanguíneo? ¿Cuál es el porqué de la diferencia de cada grupo sanguíneo? Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0, aparte del factor RH, ¿no? Ahora, después de hablar de todo este tema largo, vimos después cuáles son los donantes, cuáles son los receptores universales. A ver, les pregunto, ¿quién es el receptor universal? ¿Quién recibe a todos? A todos por igual. El O positivo. El O positivo. A ver, ¿quién dice otra cosa? ¿Quién me puede dar otra opinión? O negativo. O negativo. AB positivo. AB positivo. Ya tenemos tres opciones. A ver. Vamos a ver si me puedes Es explicar. el AB positivo. A ver, ¿por qué AB positivo. el O Ok. positivo no podría ser? ¿Por qué el O negativo no podría ser? ¿Y por qué el AB positivo podría ser? A ver, analicemos. El A positivo, dijimos receptores, ¿no? ¿Quién puede donarle a un 0 RH positivo? ¿Quién está apto para donar? Cualquiera positivo o negativo que sea ORH. Ya, cualquier paciente que tenga grupo O o 0 y Sí. que tenga el factor RH positivo, ¿no? ¿Le sirve el 0 RH negativo? Sí, le ¿O no le sirve. sirve? ¿Le sirve? Sirve. Bien, Sí. le sirve, excelente. En este caso, el 0 RH positivo solamente recibe de estos dos, ¿no? No puede recibir de otros, por ejemplo, del A positivo. ¿Por qué no podría recibir del A positivo? ¿Cuál es el por qué? Los leucocitos atacan a los glóbulos rojos en la transfusión. Ya, perfecto. ¿A través de qué mecanismo? Que es importante que lo sepan ese mecanismo. Antígeno anticuerpo. Bien, a través de inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas que son anticuerpos, Sí. ¿no? En este caso, está correcto, ¿no? El linfocito, en este caso el plasmocito, para ser más específicos, el plasmocito, ¿qué hace? Sintetiza anticuerpos que están especializados para encontrar lo que sería el antígeno A en cualquier eritrocito. Ya está en sangre este anticuerpo, ¿no? Al igual que también, ¿qué pasaría si es que me dona un paciente tipo B? Pasaría lo mismo, ¿no? Pasaría exactamente lo mismo, porque para el paciente tipo B también está preparado un anticuerpo específico para el antígeno de superficie de tipo B, ¿no? Es decir que hay un montón, hay una batería de anticuerpos que van a asegurarse que ningún eritrocito que tenga este antígeno sobrevive, ¿no? Al igual que el A, igual que el B. Entonces, no le sirve ninguno de estos tipos, solamente 0 positivo y 0 negativo. Ahora, después me dijeron 0 negativo. ¿Por qué no puede ser un buen receptor? Porque el 0 negativo tiene estos dos anticuerpos en circulación, es decir, no recibe otro tipo no recibe el tipo A, tampoco recibe el tipo B, porque tiene anticuerpos que destruyen este antígeno, ¿ya? Y además de eso, es 0 RH negativo, ¿no?
además de no recibir A y B, tampoco recibe el factor RH, pero esto es relativo, dijimos, ¿no? ¿Qué pasaba con el factor RH? Eso vamos a verlo en breve, ¿ya? Ténganlo ahí en cuenta. Y volvemos a la pregunta inicial. Alguien me dijo AB positivo, perfecto, él es el donador universal porque en su sangre no tiene ningún tipo de anticuerpos, no tiene ningún tipo de anticuerpos que, Donador o que receptor. receptor, tienen que acordarse, receptor. Receptor. Dijo donador. Entonces, corrijo, receptor universal, ya está aquí anotado entonces, ¿no? Recibe del grupo A, del grupo B, AB, etcétera, etcétera, con sus combinaciones tanto positivas como negativas, ¿no? Y Sí. también los recibe al cero, positivo y negativo, perfecto. Ahora, ¿cuál es el receptor universal? Entonces, este AB es el crack, digamos, ¿no? Recibe a todo el mundo en su casa, muy inclusivo, no le hace ojo a nadie, ¿ya? En cambio, hay otro tipo que igual es un tipazo, digamos, pero es un poco antisocial, ¿no? El 0RH negativo, que vendría a ser nuestro receptor, nuestro donador, perdón, nuestro donador universal. Universal. Donador universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo quiere en su casa, ¿ya? Todo el mundo quiere a un RH negativo en su casa, entonces él va a todos lados. Le sirve al A, le sirve al B, le sirve al AB, le sirve al cero positivo, le sirve incluso a su mismo grupo, cero negativo, ¿no? Todo el mundo lo quiere al cero negativo, pero no le gusta que le desordenen la casa, entonces cero, cero quilombo en casa, ¿no? Nadie entra, solamente acepta el mismo tipo de sangre, es decir, solamente acepta cero negativo, a nadie más, ya a nadie más. Esa es la desventaja, ¿no? Es la desventaja. Ahora, también el AB, sería la desventaja del AB? Que es una sangre muy escasa. Ya es difícil encontrarla y encontrar esta combinación es difícil. A pesar de que recibe todo tipo de sangre, no es recomendable dar cualquier tipo de sangre, ¿no? Lo más recomendable es encontrar un paciente que tenga la misma combinación de antígenos, es decir, AB positivo. Y encontrar uno de estos es difícil, ya es difícil. Ese es el único inconveniente, ¿no? Eh, pero sabemos por teoría que le sirven todo tipo de sangre, ¿no? Bien, ahora vimos cómo funciona este experimento, ya les pedí la tarea, ya me la dieron, la de anemia igual ya lo vimos, tiempo de sangría, esto ya es coagulograma, ¿no? De una forma un poco más rápida. Puedo decir que, ¿qué es el tiempo de sangría? El tiempo de sangría va a consistir en lo siguiente. Necesitamos saber cuánto tiempo sangra el paciente, ¿ya? Por eso se llama tiempo de sangría, ¿ya? Tiempo de sangría. En este caso, este análisis o este examen bioquímico nos ayuda a determinar un aproximado de la eficiencia y el número de plaquetas, ¿no? Y también nos ayuda a revisar la contractibilidad capilar. ¿Quién me puede decir por qué nos sirve la contractibilidad capilar en un sangrado? ¿Para qué sirve? Al ¿Por qué? contraerse los capilares, entonces impedirían el flujo de sangre para, claro, pues impiden que la sangre siga fluyendo por la zona donde está habiendo la fuga. Excelente. Cierras un poco la pila para que no salga mucha más agua, ¿no? Excelente. Aparte de que aquí el factor adrenérgico está activo, ¿no? Cualquier corte, cualquier lesión, cualquier trauma, cualquier estrés, eh,
eleva la cantidad de adrenalina y noradrenalina, ¿no? En este caso sería la nora, ¿no? La noradrenalina está más involucrada en el control vasomotor. Entonces, es la que media la vasoconstricción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos que tener un valor de referencia. Ya en este caso, el tiempo de sangría tiene un valor de referencia entre 2 a 4 minutos. 2 a 4 minutos que el paciente va a estar sangrando, ¿no? Ahora, esto es demasiado tiempo. Van a ver que en la práctica no va a tardar más de 45 segundos, ¿ya? No va a tardar más de 45 segundos, que eso ya va a dejar de sangrar, ¿no? Se seca, aparte que también influye un poco el clima, si es que está muy seco el ambiente, si es que hay aire acondicionado, puede generar que esta coagulación sea más rápida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podría pasar cuando el tiempo de sangría es demasiado amplio? Es decir, se tarda 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, ¿no? Y sigue sangrando el pana. Esto ya es un problema, ¿no? Puede ser un problema de trombocitos, ¿no? Es decir, un problema de plaquetas. Puede tener bajas las plaquetas, puede tener un problema hepático, como lo que pasa en el dengue, ¿no? Puede tener una sepsis también. ¿Por qué la sepsis generaría un aumento de tiempo de sangría? Porque la sepsis genera vasodilatación. Entonces, un lugar que está vasodilatado es un lugar que tiene mucho flujo y es un lugar que le va a costar coagular, ¿no? Le cuesta coagular a la cascada misma de coagulación, ¿no? Púrpura trombocitopénica es un tipo de hematoma. Insuficiencia hepática grave, aquí es lo que estamos diciendo del hígado, ¿no? El hígado está estrechamente conectado a los trombocitos, ¿ya? Porque el hígado sintetiza materia prima para formar o para promover la síntesis de la, ¿cómo se llama? El megacariocito, ¿no? Que de ahí salen los trombocitos, ¿no? Entonces, un Auxiliar, problema una duda, hepático, aparte, sí, hola. una duda auxiliar. En el caso de de las personas que tienen problemas de diabetes, Ujú. ¿Cuál sería el problema? eh, ¿O cuál es su eso, pregunta? porque a los médicos no quieren operarles porque está su azúcar muy alto, porque Ajá. dice que no coagula y esas cosas. Pero, ¿por qué? O sea, porque claro, el azúcar está alta, ¿no? En sangre. Claro, pasan dos Sí, cosas. sí. Pasan dos cosas. Un problema grave del paciente diabético es la glicemia alta, ¿no? La glicemia alta. Esta glicemia alta, aparte de ser un problema metabólico, también es un problema hemodinámico, porque acarrea dos cosas. Uno es el aumento de la viscosidad de la sangre. O sea, pueden pasar dos cosas, ¿ya? Uno es aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, la sangre se hace densa, se hace como una magma, ¿no? Como una pasta. Eso ya es cuando hay cuadros de Como diabetes de si se base. caramelizara, ¿no? Exactamente. Y el otro es la caramelización de las proteínas o ¿cómo se llama? Glucorización de las proteínas, creo que se llama. Gluconización de las proteínas, eso. De las proteínas. Es decir, por un lado, te puede generar un aumento de viscosidad de la sangre y cuando la sangre está viscosa, tarda en fluir, ¿ya? Hay lo que se llama la éstasis, ¿no? Entonces, si vos tenías, o sea, hagan la analogía con, no sé, con un jugo de papaya, ¿no? Si le echan mucho papaya va a estar muy espesa, entonces ese líquido, por más que sea líquido, tarda en movilizarse porque tiene mucho contenido orgánico, ¿no? En este caso, el contenido orgánico de la sangre sería en la glucosa, ¿no? La glucosa, que al acumularse le da densidad a la sangre. Eso genera éstasis, que la sangre se mueve más lento. Y bueno, por un lado está ese problema.
el otro problema es la gluconización de las proteínas. Aparte de haber este problema, esto afecta a todo tipo de proteínas, ¿ya? En este caso, la proteína es la materia prima para formar todos los factores de la coagulación, todos, ¿ya? Tanto los de origen hepático como los de origen endotelial, ¿no? Tenemos el factor 1, el factor 2, así hasta el factor 12, ¿no? Hasta el factor 12. Todos estos factores tienen estructura proteica. Entonces, imagínense el gravísimo problema que se está dando aquí, y no solamente a nivel de coagulación se da el problema de la glicemia alta, sí, no, está bien el término, caramelización de las proteínas, tengo entendido que es técnico ese término, gracias a la persona que me comentó eso. Sí, está bien, se dice Nada. caramelización, es correcto. No solamente a nivel de coagulación, sino que imagínense, las inmunoglobulinas igual tienen estructura proteica. Todas las enzimas igual tienen estructura proteica. Entonces, lo mismo va a ocurrir a estos sistemas. Entonces, por eso tenés un paciente diabético que es inmunodeprimido, es un paciente que está en grupo de riesgo, ¿ya? Por este motivo, igual su sistema enzimático está andando a carbón su sistema enzimático, ¿no? Aparte de que ya tiene un problema metabólico, ¿no? De base. Entonces, ese es un poco el porqué de nuestro paciente diabético tiende a tener problemas no solo de coagulación, sino también de cicatrización, ¿no? Han visto el cuadro del pie diabético, ¿no? Ese es típico de un paciente que tiene diabetes. ¿Qué le pasa al paciente con diabetes? Aparte de haber caramelización de las proteínas, todo se carameliza, ¿ya? Hay un problema en los nervios que se llama, ¿cómo se llamaba? Neurosis, no, neuralgia periférica, eso. Esta neuralgia, ¿qué es lo que pasa? El azúcar bloquea al receptor periférico de dolor y hace que el paciente diabético no sienta, o sea, pierda cierta facultad de sensibilidad periférica. Entonces el paciente se va a hacer daño. ¿Sí? Sí, O sea, la nocicepción. exactamente, la nocicepción. Y todo lo que es vía anterolateral, ya, es decir, tacto grosero, dolor, temperatura, cosquilleo, llenado vesical, digamos, ¿no? En este caso es la vía anterolateral o termoalgésica la que está siendo afectada, y el problema es que el paciente se daña por cualquier motivo, se hace una lesión en el pie y el paciente no lo siente, y así está semana tras semana, tras semana, tras semana, con una lesión en el pie, una llaga, digamos, que eso se va a hacer más grande, capaz que se golpeó en la rodilla, digamos, y no se dio cuenta, estaba con pantalón, digamos. Hay casos de pacientes que son muy descuidados, ni siquiera se ven a sí mismos, digamos, ¿no? Entonces tienen ahí su llaga o su úlcera, digamos, por semanas, ¿no? Y bueno, por un lado, el problema está en la nocicepción, que está un poco abolida, y por otro lado, un problema de coagulación de base, ¿no? Aparte de que una de las fases de la inflamación, que es la fase final, que es la cicatrización o consolidación, ¿no? Que es cuando se juntan ¿cómo se llaman estos? Fibroblastos, se junta miocitos, hay migración de miocitos para reconstruir esa zona, ¿no? Y dejar un tapón de fibrina, digamos, ¿no? De fibrina y de, bueno, colágeno y toda la cosa. Todo esto igual abolido, ¿ya? Porque todo está funcionando a base de proteínas que están que están en mal estado, ¿no? Entonces fíjense, la diabetes es un conjunto de cosas, es un conjunto de
de males, digamos, ¿no? Que uno a otro se van coadyuvando para hacerle la vida imposible al paciente, ¿no? Entonces, muy grave la diabetes, ¿no? Gracias por la pregunta. Nos abrió un tema, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo que pasa en la diabetes. Obviamente, pasan muchas cosas más, ¿no? Pero principalmente es eso. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, el daño hepático, señores. ¿Ya? Daño hepático muy importante. Ya, muy importante. Porque el hígado sintetiza los factores de coagulación. Entonces, sin estos señores, no hay coagulación de ningún tipo. Por más que tengas 10.000 trombocitos, hay una cantidad de factores que se sintetizan en el trombocito. Es decir, la plaqueta, aparte de ser un ente estructural del coágulo, también es un ente productor, es decir, que produce factores de coagulación, ¿ya? Produce factores de coagulación. Entonces, si tenés trombocitopenia y además un fallo hepático, grave. Y todo esto son dos de los síntomas principales del dengue, trombocitopenia y lesión hepática, ¿no? Entonces, por eso es que el dengue es tan temido, digamos, cuando está en estados o cuando está en estadios graves, ¿no? Bien, ahora, el procedimiento es bastante simple, ¿no? Se hace una asepsia una antisepsia, perdón, del área en cuestión. Se puede utilizar alcohol, en este caso es suficiente alcohol, ¿no? Pero mejor si tienes iodopovidona, haces una desinfección circular, excéntrica, es decir, empiezas del centro hacia afuera y listo. Agarras una lanceta y pinchas en el lóbulo yo no sé, se acabó el tiempo. Pinchas en el lóbulo de la oreja y va a empezar a sangrar, ¿no? Lo que tienes que hacer es que esperas 30 segundos y con un papel absorbente empiezas a secar las gotitas, ¿ya? Y vas a secar una gotita. Y así cada 30 segundos. Luego secas otra gotita en otro lugar, ¿no? Es decir, vas avanzando y se va a ir marcando, se va a ir marcando, se va a ir marcando, se va a ir marcando. Ahora, al final, después de que el paciente termine de coagularse, es decir, cuando ya no salga nada, cuando ya no salga ninguna gotita, hay paras, ¿no? Hay paras. Y las manchitas las tienes que contar, ¿ya? Como vos hiciste el secado, es decir, secaste la sangre cada 30 segundos, quiere decir que cada manchita equivale a 30 segundos, ¿no? Entonces vas a tener una manchita, dos manchitas, ya sería un minuto, ¿no? Un minuto. Y así vas a ir contando cada manchita que se dio. Digamos, aquí hay dos, acá hay tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Aquí hay otro minuto, acá hay otro minuto. Supongamos que nuestro paciente tiene 3 minutos de tiempo de sangre, ¿ya? Si nos vamos a hablar de referencia, estaría normal, ya estaría normal, en el medio, ¿no? Lo ideal es que sea un poquito menos, ¿no? Que sea 2 minutos, digamos, ¿no? Sería lo ideal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar siempre? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a encontrar siempre? Esa es la prueba de tiempo de sangre, entonces. Otra es la prueba de tiempo de coagulación, ¿ya? Tiempo de coagulación. ¿Cómo se hace este procedimiento? El tiempo de coagulación indica el estado de los factores plasmáticos de coagulación. Entonces este ya es un poco más específico, ¿no? Ahora vamos a analizar los factores plasmáticos de coagulación, es decir, los factores de la cascada de coagulación, ¿no? Coagulación. Rango de referencia entre 5 a 12 minutos. ¿Por qué esto es más? Porque este análisis, lo que buscamos aquí es ver cómo es que combaten los factores de la coagulación cuando estamos frente a un sangrado profuso, ¿ya? Un sangrado, eh, un sangrado de alta intensidad, ¿no? Ahora,
¿Qué es qué es lo que podría estar pasando? Por ejemplo, hepatopatías graves, ¿no? Una hemorragia severa, inmunodepresión, dengue, cualquier enfermedad hemorrágica, ¿no? Malaria, por ejemplo, que afecte el hígado, eso conlleva un aumento del tiempo de coagulación, es decir, se va a tardar en coagular la sangre, ¿no? El procedimiento, bueno, en este caso se utiliza el dedo, ¿no? Se hace el mismo procedimiento que hicimos para medir la glicemia, ¿no? Para medir la glicemia lo que se hace es que se ordeña el dedo, o sea, agarras cualquier dedo y empiezas a apretarlo desde la base hasta la punta. Eso es ordeñarlo, ¿no? Y obviamente el dedo tiene que estar mirando hacia el piso, ¿no? Ordeñas el dedo, haces antisepsia con alcohol o iodopovidona, agarras la lanceta y pinchas en un costado del dedo, ¿no? En la cara lateral del dedo. Va a salir sangrecita, llenas tu capilar, en este caso es un capilar heparinizado, ¿no? Heparinizado tiene que ser el capilar. Eh, no, sin heparina, perdón. Esa es otra prueba. En este caso es sin heparina, ¿ya? Sin heparina. ¿Saben qué es la heparina, no? Anticoagulante. Bien, es un anticoagulante sintético que también se produce de forma endógena, ¿no? Es un anticoagulante. Bien, entonces hay capilares que tienen heparina dentro, ¿ya? Que evitan la coagulación. Los capilares con heparina, es decir, estos tubitos con heparina son los que se utilizan para sacar hematocrito, ¿ya? Esos sí van con heparina. En este caso, no, van sin heparina, ¿ok? Se mantiene en baño María o en el puño cerrado durante 30 segundos y después vamos manchando un papel, ¿no? Vamos manchando un papel y así cada 30 segundos hasta que deje de manchar. Es básicamente lo mismo, solamente que la diferencia es que tenemos la sangre contenida en un recipiente, que sería el tubo de hematocrito, ¿no? El capilar. Y bueno, se hace el conteo igualmente como hicimos en tiempo de sangría y se saca un resultado, ¿no? En este caso va a tardar más porque la coagulación se está dando a nivel local, ¿ya? Aquí se está dando la coagulación, es decir, vas a medir la efectividad que hay en tus factores de coagulación contenidos en una cantidad limitada de sangre. Es decir, aquí en el tubito de sangre habrán, no sé, como máximo debe haber 1 ml de sangre, como máximo. Entonces, ¿qué es lo que valora este análisis? El tiempo de coagulación valora cómo están tus factores de coagulación en ese ml de sangre. Es decir, es un muestreo, ya es un muestreo. Te dices, en este ml de sangre están funcionando de la siguiente forma. Entonces quiere decir que en tu muestra grande, es decir, tu universo grande, que es toda tu volemia, va a tener un comportamiento similar, ¿ya? Entonces es diferente, ¿no? Porque en cambio en la oreja, cuando hiciste el pinchazo acá, uy, mi batería. Cuando hiciste el pinchazo en la oreja, fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque el flujo constantemente te trae factores de coagulación nuevos. Constantemente, constantemente, constantemente. Entonces, la coagulación se hace mucho más efectiva, ¿no? Se hace mucho más efectiva y más rápida. Pero en este caso, estás valorando la efectividad que tienen tus factores de coagulación por separado, es decir, cuando trabajan solitos, digamos. Nadie más los está ayudando. Ellos solitos van a coagular esta sangre, ¿no? Eventualmente. Entonces, por eso es que tarda un poquito más, ¿no? Se hace el conteo cada 2 manchitas 1 minuto porque, o sea, manchas el papel cada 30 segundos. Cada 30 segundos, ¿no? Secas el capilar cada 30 segundos, ¿no? Esa es la prueba de tiempo de coagulación. Y bueno, para concluir este tema,
nos quedan 2 minutos, vamos a ver si lo explicamos tan rápido como nos tardamos 2 minutos. El último bloque de este tema es a ver si podemos, es la eritroblastosis fetal, ¿ya? Eritroblastosis fetal, que es un tipo de anemia hemolítica, ya es un tipo de anemia hemolítica. Vamos a ver qué tenemos aquí. O podemos borrar algunas cosas. Esto de dosis está bueno. Ah, no. Eso fue un ejemplo. Sí, ya, bien. ¿Alguien ha escuchado de eritroblastosis fetal? Por ahí, ¿sabe más o menos qué es? Vamos a explicarlo sencillito para que entendamos. Es importante explicar este tema porque se da con mucha frecuencia, ¿ya? Vamos a empezar nuestra historia, ¿ya? Está nuestro paciente masculino, que es el padre, capísimo, y la madre, ¿ya? La madre. Ok, perfecto. Bien. Ahora, la madre va a ser 0 RH negativo, ¿ya? 0 RH negativo. El padre, supongamos que va a ser AB positivo, ¿ya? AB positivo. Sangres rarísimas, ¿no? El receptor universal y la madre, el donador universal. Bueno, se juntaron por casualidad de la vida. Ahora, tuvieron un hijo, ¿ya? El hijo, el baby, donó, o sea, recibió el grupo sanguíneo del padre. Ya en este caso se hace un intercambio, ¿no? De cromosomas